Hermano, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero compartir una palabra que se encuentra en Lucas 2, versículo del 48 al 51. Esta palabra lo compartimos con los jóvenes el sábado pasado y la verdad que me pareció muy interesante para poder compartirla con todos. Es algo que venía pensando ya hace un tiempo, ¿no? Meditándola, y me pareció muy buena, aplicable a nuestras vidas hoy en día. Bueno, dice su palabra. eh, bueno, para entender un poco, es una parte muy conocida. Es sobre cuando Jesús era chico y que se fue al templo, que en ese lugar él se encontraba disertando, hablando de la palabra, explicándola desde muy temprana edad. Algunos piensan que quizás tenía 12 años en ese momento. Y bueno, se encontraban, y todas las personas que estaban ahí, que eran gente estudiosa, seguramente mucho mayor que él, se sorprendían de cómo él entendía, ¿no? Y de cómo se le era revelada la palabra en ese momento. Y bueno, resulta que los padres lo encuentran después de 4 días de búsqueda. Dice que primero tuvieron un día de viajes en cual lo fueron buscando y no saben dónde estaba. Y después tuvieron 3 días más buscándolo en Jerusalén. Así que imagínense la desesperación de esos padres en ese momento, 4 días después de haber encontrado a su hijo. Que si uno sabe que es Jesús, pero para ellos, después de tantos años, era su hijo. Y no más que eso, lo habían criado, habían nacido, era el hijo de María, de José, y lo habían perdido. Imagínense ustedes si pierden a un hijo, a una persona, una criatura chica, 4 días sin saber nada. Es algo, me imagino, muy desesperante. Bueno, y entonces ahí empieza, ¿no? Esta palabra que dice, lo haremos bajo la sangre de Jesús. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esta palabra es muy interesante, ¿no? En el sentido de que, más allá de que Jesús, bueno, había estado 4 días perdido para sus padres, él en todo momento, por lo que podemos entender, estuvo en el templo, ¿no? Disertando con seguramente escribas, fariseos, hablando de la palabra, con los doctos, ¿no? De la ley. Cuando, bueno, lo encuentran, ¿no? Sus padres, la reacción es como la de todo padre, ¿no? Medio retándolo: ¿qué nos has hecho? 4 días perdidos, imagina la angustia que tenemos. Y él le respondió de esta manera, ¿no? Imagínense una criatura chica, supongamos 12 años, respondiendo esto: ¿por qué me buscáis? Y uno pensaría: ¿por qué no te voy a buscar? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces ya vemos acá a Jesús, que ya a esa edad ya sabía que era el Hijo de Dios, ya estaba en plena conciencia, ¿no? De cuál era su propósito en el mundo, y ya se encontraba, ¿no? Dedicado a los negocios del Padre, ¿no? Aprender de la palabra para estar preparado para el día en cual tenga que comenzar su ministerio y cumplir la palabra por la cual vino al mundo. Pero la palabra que a mí más me interesó fue la siguiente: que María y José no entendieron lo que ellos le dijo. O sea, Jesús les respondió que en el negocio de mi padre me conviene estar, pero no entendieron ellos a qué se referían. Entonces, ellos no entendieron. Jesús dice que volvió y estuvo sujeto a ellos. Esto es algo muy importante. No es que él era un rebelde que se iba para cualquier lado. Seguramente se extravió en ese momento por una causa que no era por rebeldía. Dice que de ahí en más él estuvo siempre sujeto a sus padres. Pero lo que le sigue es muy importante: y su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, todas estas cosas que no iba entendiendo María, que seguramente habría muchas más, ¿no? En su vida. Imagínense el Hijo de Dios, eh, que era también hijo de ellos, ¿no? En esta carne. Habría muchas cosas que él diría, haría, que ellos no entendían. Pero ¿qué pasaba? María, todas estas cosas que no entendía, no es que se quejaba con Dios, no es que lo retaba en sobremanera a Jesús, sino que ella guardaba todo esto en su corazón. ¿Por qué? Porque ya en el momento cero que se le presentó el ángel de Gabriel a María, María ya supo el propósito por el cual iba a tener ese primer hijo, Jesús, y quién iba a ser. Y de quién era el padre, ¿no? Que sabemos que ella era virgen en el momento en que lo concebió.
Entonces María, sabiendo quién era, guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto es muy importante también para nosotros en nuestras vidas. A veces hay muchas cosas que nos rodean, circunstancias incomprensibles, ¿no?, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, diferentes situaciones en las que vamos viviendo. Y uno a veces no entiende por qué. Y uno cuando no entiende a veces tiende a frustrarse, a enojarse, a decir por qué estoy pasando esto, por qué tienen que hacer así, por qué no lo entiendo. Y uno dice por qué, por qué, por qué, por qué. Y en ese momento en el cual uno tiene que plantearse, si esto pasó, ¿por qué Dios permitió? ¿No? Estamos en un contexto en el cual uno, ya del momento cero de esta pandemia, uno se lo empecé a plantear, ¿no? Esto de por qué Dios lo permitió, para qué Dios lo permitió, mejor dicho. Y uno, en base a eso, empieza a guardar las cosas en su corazón. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros vamos a ver que no vamos a saber discernir, ¿no?, la causa por la cual está sucediendo, porque Dios lo permitió. Pero sabemos, como el ejemplo de Job, que es un claro ejemplo de cómo actúa Dios, aunque nosotros no sepamos lo que está pasando en el cielo, Dios tiene un plan para cada cosa que permite, ¿no? Y quizás ahora no sepamos el resultado, quizás mañana no lo sepamos el por qué estamos pasando esto, quizás pasado tampoco, dentro de un año tampoco, pero Dios a su tiempo nos va a dar ese entendimiento. Y en ese momento nosotros todas esas cosas que fuimos guardando en nuestro corazón se van a enganchar una con otra y lo vamos a entender. Entonces, hermano, lo que me gustó de esta palabra es lo siguiente: todas aquellas cosas que vayamos pasando en nuestras vidas, quizás sueños que vayamos teniendo, circunstancias que quizás no comprendemos, en las cuales decir, ¿para qué Dios me habrá permitido pasar esto? ¿O para qué Dios permitió que haya toda esta pandemia, que uno esté un poco más aislado, más restringido, ¿no?, en su rutina? ¿Para qué Dios habrá permitido tantas cosas en nuestras vidas? Que se retira tal persona, tal hermano. Uno todas esas cosas tiene que ir guardándola para, en el momento en el cual Dios nos dé entendimiento, poder enlazar todo eso. Sabemos, hermano, que Dios permite todo por algo. Acá, como lo fue con María, ella después, en toda su vida en cual estuvo Jesús en esta tierra, ella estuvo siempre guardando cosas en su corazón, hasta el momento que Él vino, fue crucificado, resucitó y después fue uno de sus seguidores, ¿no?, predicando el evangelio, como todo cristiano. Entonces, hermanos, lo que me gustaba de esta palabra para compartirles, que vayamos siempre atesorando en nuestros corazones todas las cosas que vamos pasando, sabiendo que Dios está al control de nuestras vidas. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios no se le escapa nada, nada deja al azar, nada deja la aventura. Dios, si algo permite que pase, es para beneficio nuestro. Quizá no lo sepamos hoy, quizá no lo sepamos mañana, pero Dios a su tiempo nos va a dar el entendimiento. Muchas cosas quizás Dios podamos decir, Dios, quiero que me lo explique, quiero saber el para qué, el por qué. Quizás si Dios nos lo explica en este momento, tampoco lo entenderíamos. Es como si a un nene de primaria le explicamos cómo tiene que hacer, ¿no?, diferentes fórmulas complejas matemáticas, ¿no? Y si al nene le tenés que explicar cómo, de un año, cómo tiene que dividir en cifras grandes, cómo hacer fórmulas, ¿no?, con incógnitas, quizás ese nene, por más que vos le expliques, no la va a entender porque no está preparado, ¿no?, su mente para poder adquirir esa información. Así nosotros tampoco estamos siempre preparados espiritualmente para conocer todas las cosas que nos corresponden, ¿no?, a este mundo sobrenatural, ¿no?, a lo celestial que es Dios. Entonces, hermanos, a veces por más que pidamos explicaciones a Dios, quizás Dios nos la dé y no la vamos a entender en diferentes oportunidades, porque Dios tiene pensamientos mucho más grandes que nosotros, mucho más grandes de todo lo que nosotros podemos pensar. Son sus pensamientos, dicen Isaías. Entonces, hermanos, nosotros lo que debemos hacer es ocuparnos en el día a día, guardar las cosas en nuestros corazones y pedirle a Dios que en todo momento nos esté guiando, aunque no entendamos bien el para qué estamos pasando las diferentes circunstancias, que Dios en todo momento nos dé su ayuda y su fortaleza, que la necesitamos día a día, hermano. Así que bueno, espero que le haya gustado esta palabra. La paz del Señor.